nombre es Orlando González Landi y soy director de la Fundación Rescate Jurídico. En todos estos años, el exilio cubano nunca ha dejado atrás al pueblo cubano en su lucha. Han habido diferentes etapas en que se ha hecho un trabajo concienzudo, constante, pero del 2015 al 2017 a la Fundación Rescate Jurídico se le ocurrió la idea de hacer unos encuentros fraternales por la democracia en Cuba. Estos encuentros, según muchos conocedores del tema, ha sido uno de los empujes más importantes en toda esta etapa de la lucha por la libertad de Cuba. En estos encuentros, que fueron del 2015 al 2017, pudimos tener la posibilidad de traer de Cuba a disidentes, opositores e incluso la mayor parte de personas que no tenían que ver con la problemática política de Cuba. Simplemente disentían algunos temas, les interesó este llamado de la Fundación Rescate Jurídico y participaron. Estos encuentros tuvieron algo muy importante. Las figuras que formaban parte de estas clases, de estos encuentros, de estos conversatorios, fueron figuras prominentes en cada una de las ramas en que se trabajó. Hoy queremos poner de manifiesto en lo que es referente al tema de hoy. Vamos a tener aquí a un hombre que nació el 24 de julio de 1940. Un santiaguero de los más ilustres, un pensador, historiador, un hombre que ha estado investigando la problemática cubana, un hombre que no ha cesado un solo día de luchar por la libertad de Cuba. Este fue un joven que luchó contra Batista, después tuvo que huir a los Estados Unidos por la problemática con la dictadura Batista, pero después regresó a luchar nuevamente a su patria. Posteriormente sabemos la historia de la tiranía, pero nunca ha dejado de luchar. Luchó en aquella ocasión con las armas y hoy desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista sentimental por la patria. Estamos hablando de Pedro Roy, un amigo, un cubano de lo mejor y un hombre que no cesa en la lucha. Hoy vamos a tener el honor, el orgullo de compartir con él esta conferencia que él le dio a los jóvenes cubanos y que tanto recuerdan, una de nuestras mejores conferencias. Por eso entonces hoy lo dejamos con nuestro querido amigo y hermano y patriota, de quien nos honramos con su amistad, Pedro Roy. Con nuestro gran amigo, el doctor Pedro Roy, que les va a dar otra interesante charla sobre un tema que ustedes van a pasar. Muchas gracias, buenos días. Y esto mucho que empecemos con algo que no sé de pronto para que ustedes vean que estas cosas pasan en todas partes del mundo. Se rompió el aire acondicionado. Mire, le vamos a repartir, y esto es o sea, todavía es un trabajo en desarrollo, pero no quería perder la oportunidad de compartirlo con ustedes. Tiene toda la información que le falta todavía, que tengo preparada aquí, pero bueno, ya les estoy entregando porque quisiera conversar con ustedes. Vamos a estar hasta las 10 menos 10 más o menos. Yo me tengo que ir a las 10, lamentablemente, pero quisiera, después que analicemos esto, que ustedes puedan hacer preguntas y evacuar sus inquietudes, sus dudas, de manera que vamos a tratar de hacer esta mañana en este rato interactivo. Fíjense, el nombre que tenemos son los 4 pilares de la sucesión económica y política de Cuba. Y aquí tenemos lo que vienen a ser estos pilares. Y hay uno, la inteligencia militar, que tengo que destacar algo aparte. GAESA, la coordinación de inteligencia militar, el MINFAR y el MININ.
Sobre estos 4 pilares descansa el poder del Estado marxista. Yo iba a decir la palabra gobierna, es la que corresponde, pero pienso que desgobierna a Cuba. Pero fíjate cuenta, esto es cuestión de opinión. Estos 4 pilares son los que se están desarrollando como factores de la sucesión, que no es algo que va a ocurrir, ya está en marcha. Hace varios años que este proceso el general Raúl Castro lo puso en marcha. De manera que ustedes no sé hasta qué punto lo pueden sentir, pero está ocurriendo en la Cuba que ustedes dejaron hace unos días y en la Cuba a la cual ustedes regresan en los próximos días. Y en realidad, más que darle, bueno, le vamos a dar estas interpretaciones, pero lo que queremos es que ustedes se vayan lo más informados que podamos para que puedan tomar llegar a sus conclusiones y tomar sus decisiones sobre una información que sea lo más precisa que podamos darle. Aquí ustedes verán, y aquí se repiten los nombres otra vez, porque los junté, son dos, esto era independiente de lo que venía atrás, pero en cuenta se lo juntamos para facilidad de ustedes. Gaesa. ¿Quién me puede explicar lo que entiende por Gaesa? ¿Qué cosa, cuál es la función de Gaesa para ustedes? Esa es la empresa, a mi entender, es la empresa militar que se encarga de hacer todas las negociaciones con otras empresas extranjeras y es la que provee la mano de obra, supuestamente, tanto para los hoteles como, no sé, son varias actividades. Gaesa es correcto, pero Gaesa es mucho más. Gaesa controla más del 65% de la economía cubana. Le ponemos estos ejemplos. De entrada, toda la industria turística y todo lo que tenga que ver con la industria turística, desde el alquiler de un automóvil a dónde vuelo, qué como, dónde voy en los viajes turísticos, todo lo controla Gaesa. Tanto que recientemente se dieron cuenta los militares que el polo turístico del Cascarón de La Habana estaba teniendo un gran éxito financiero. Lo manejaba Eusebio Leal, el historiador de la ciudad. ¿Y qué hicieron los militares? Se lo quitaron y lo tomó Gaesa. Pero no les da ni pena. O sea, Eusebio Leal había hecho un buen trabajo. El pago fue, lo hiciste demasiado bien, está dejando mucho dinero, esto lo vamos a manejar nosotros. Y en este momento, el cascarón histórico de la ciudad de La Habana lo manejan los militares de Gaesa. El puerto del Mariel, que no tiene nada que ver, en este caso, con el turismo, lo maneja Gaesa, lo administra Gaesa. Toda la sociedad con las corporaciones, por eso ponemos aquí negocios estatales y mixtos. Los mixtos son los negocios que están asociados con empresas extranjeras, casi todas las que han invertido en la industria turística. Pero fíjense qué detalle, ¿son los españoles dueños de sus hoteles? No, porque en Cuba no existe la empresa privada, porque tienen el 49% de las acciones, porque el 51% de las acciones las controla el Estado cubano,
la controla cuando firman el contrato, Gaesa. En Cuba no existe la empresa privada y esas corporaciones españolas son accionistas minoritarios. El dueño de todos los hoteles en Cuba, todos los hoteles de 4 y 5 estrellas, son los militares de Gaesa que controlan la economía. El próximo que tenemos aquí, y a esto regresamos cuando vayamos a las preguntas. Coordinación de la inteligencia. ¿Y quién es, entre paréntesis, el director de Gaesa? Pues aquí ya lo tenemos, lo presentamos. Es general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Rodríguez es su padre, general del ejército de la Revolución, íntimo amigo de Fidel Castro, y por supuesto muy amigo de Ron Castro. Se casó con la hija mayor de Raúl, con Débora, con la que tuvieron un hijo que es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el jefe de la escolta de Raúl. Es el hijo de el general López Calleja, Rodríguez López Calleja. Fíjense ustedes, cuando decimos aquí hijo del general Guillermo Rodríguez, yerno del general Raúl Castro y padre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien es jefe de seguridad de su abuelo. Fíjense qué amarre han hecho más exacto, como todo queda en la familia. Este es Alberto Rodríguez López Calleja, que además dirigió y controla hoy la administración del puerto del Mariel a través de Gaesa. Cuando decimos control, no es que esté físicamente ahí, ponen administradores, etcétera, pero es parte de la operación de Gaesa. El próximo, y por supuesto, es uno de los más prominentes herederos de la dinastía militar. Recuerden que estamos hablando de la sucesión dinástica. Uno de los más prominentes miembros de ese equipo de la sucesión dinástica, y esto está ocurriendo en este momento, es el general Alberto Rodríguez López Calleja. Tenemos entonces la coordinación de inteligencia militar. Esto está funcionando más o menos hace como 3 años, quizá 4. Y es una posición que se inventó, que se creó, no existía anteriormente. Raúl nombró para ese puesto a su hijo, Alejandro Castro Espí. ¿Y qué es lo que hace? Coordina diariamente, todos los días, recibe la información de inteligencia del MINFAR y del MININ. Fíjense la cantidad de información que recibe el coronel Alejandro Castro. Y además supervisa con Ramiro Valdés, comandante histórico de la Revolución, supervisa la actividad del Ministerio de Informática. El Ministerio de Informática que tiene al general Medardo Díaz Toledo como ministro de Informática. Pero este ministerio lo supervisa Ramiro Valdés y Alejandro Castro. La verdad que, ¿por qué? Porque para ellos es importantísimo la información que ustedes reciben. Ellos controlan esa información. Y parte de la función que le han ido ampliando a Alejandro Castro, en este caso, Ramiro Valdés fue ministro de Informática hasta el 2011, lo sustituyeron con el general Díaz Toledo, pero lo dejaron a Ramiro Valdés supervisando este ministerio, junto con el Ministerio de la Industria Ligera y de la Construcción. No es que sea ministro, es supervisa estos 3 ministerios. Y ahora a Alejandro Castro lo han puesto también
encargados de supervisar. ¿Y qué es lo que más les interesa? Ya eso lo tienen, la parte de la información que ustedes reciben en Granma o en las publicaciones, eso lo tienen bien, totalmente controlado. ¿Qué es lo que les preocupa? Y por eso tienen a estas personas de enorme poder alrededor de la informática. Son las redes sociales. Fíjense, tienen en las redes sociales, además del ministro, al comandante histórico Ramiro Valdés y al hijo de Raúl Castro. Estos no son posiciones, o sea, hay un ministro de informática, pero estos dos señores supervisan las funciones de este ministerio con un énfasis especial. ¿En qué? En control de las redes sociales. Los otros dos, y por supuesto, Alejandro Castro, siendo coordinador de inteligencia militar, más estas funciones que le han ido añadiendo, es sin duda ninguna, está posesionado con mucho poder para lo que ellos, señores, el plan es este, que le funciona o no, eso es otra historia, pero el plan de la sucesión dinámica. Alejandro Castro, después hablaremos más de esto, pero Alejandro Castro tiene un enorme poder en la sucesión dinámica. Los otros dos, el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, es el jefe del Estado Mayor. Hay 3 ejércitos en Cuba. Él es el jefe directo de estos 3 ejércitos. El ejército occidente, el ejército del centro, el ejército oriente. Pero por razones de dinero, el presupuesto de la fuerza del MINFAR ha sido reducido enormemente, pero sigue siendo un organismo de disciplina, efectivo y muy capaz de actuar en lo que piensa que sería su función primordial, porque ellos no esperan ir a ninguna guerra. El MINFAR, nadie espera que el MINFAR vaya a una guerra extranjera. Pero ¿quiénes son los potenciales enemigos? Viven en Cuba. Y es el pueblo cuando exige sus derechos ciudadanos. Y ellos esperan que el MINFAR sea uno de los pilares que contribuya a el control del pueblo y a la sucesión dinámica. El general Álvaro López Miera, por encima de él hay un ministro, y quiero aclarar que es un individuo de mucho acceso, muy querido por Raúl Castro, el general Cintas Frías, Leopoldo Cintas, y el ministro de las Fuerzas Armadas. Pero nosotros creemos, yo creo, que la función de Álvaro López Miera es más específica en relación a esta sucesión, porque Álvaro López Miera creció en el entorno de la familia de Raúl Castro, muy cerca de la familia de Raúl Castro, porque era protegido de Vilma Espín y estuvo en muchas ocasiones, visitaba la casa de Vilma y de Raúl Castro. Estamos hablando, el padre de él fue un revolucionario comunista español que cuando terminó la Guerra Civil Española se exiló, se refugió en Cuba, fue a dar a Santiago de Cuba, era ingeniero, fue profesor de ingeniería de la Universidad de Oriente y fue profesor de Vilma. Cuando su hijo a los 14 años, Álvaro, se activó en la lucha clandestina en Santiago de Cuba, el padre fue a la Sierra Cristal y le pidió a Vilma y a Raúl que sacaran a su hijo de Santiago
Así lo hicieron, y desde entonces, tenía 14 años, Álvaro López Miera ha estado muy cerca de la familia de Raúl Castro y conoce íntimamente el entorno de esta familia. Es jefe del Estado Mayor y además se le considera a los que lo han conocido que es inteligente, astuto y discreto. Esos son 3 elementos de una personalidad que le dan a él estas características para ser un factor en el proyecto de los Castro, de Raúl Castro, lo tuvo por supuesto el inicio Fidel, de la sucesión dinástica. El otro es poco conocido, Julio César Gandarilla, cómplice almirante, y hace unos pocos meses fue nombrado ministro del Interior cuando murió el general Gondín. Anteriormente había estado Furri Colomán, que está enfermo y está retirado. En este momento ha pasado Gandarilla a uno de los primeros planos del poder en Cuba. Es el que mejor conoce la resistencia interna en Cuba. Es un individuo que no tiene fronteras ni límites para la maldad. También armado, brutal en la represión, y tiene más de 30 años. Algunos de ustedes no habían nacido y ya Gandarilla estaba en esta función. De manera que es un individuo importantísimo en el proceso de la represión, que es básicamente lo que hace el Minin. Y en el Minin, que además controla la Policía Nacional, etcétera, tiene una brigada de tropas especiales con más de 5.000 hombres, oficiales y soldados, que se consideran una de las mejores entrenadas y más efectivas. Y en caso de algún disturbio que pudiera estar elevándose a un principio de rebelión interna, esta brigada sería la primera que tirarían a la calle a enfrentar. Y el general Francis, que es el que comanda esta brigada, también es experimentadísimo y feroz en las cuestiones de represión. O sea que aquí están los 4 pilares que nosotros consideramos que descansa el futuro de la revolución. Para los que llegaron, como les decía, esto es un trabajo en desarrollo, pero no quería perder la oportunidad de compartir esto con ustedes. Aquí volvemos a hablar de ellos, o sea, de Alberto Rodríguez López Calleja, de Alejandro Castro, de Álvaro López Miera y de Julio César Gandarilla. Además, tienen, aquí en esta otra página, tienen, sí, aquí tienen a Marino Murillo, a Miguel Díaz-Canel y a Bruno Rodríguez. Estos son parte de la sucesión militar. Marino Murillo es muchísimo más importante de lo que la gente se imagina. Tiene toda la confianza, disfruta de la confianza de Raúl Castro, es ministro de Planificación, vicepresidente del Consejo de Ministros, fue miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas
entre paréntesis, aquí hay que hacer una corrección, pero bueno, no es ministro de Economía en este momento. Fue graduado de la Escuela de Defensa Nacional y coronel del MININ. Poca gente sabe que Marino Murillo fue coronel del Ministerio del Interior, que fue donde se entrenó. Entonces, y fíjense, él tiene una de esas posiciones: planificación de la economía. Quiere decir que él se mete donde quiera, porque la planificación de la economía incluye lo que en ese momento le digan: oye, Murillo, vete allí, mira a ver qué está pasando allá. O sea, es una especie de superministro de lo que haga falta que vaya a resolver. Entre paréntesis, algo parecido a lo que tiene actuando en este momento Ramiro Valdés, que le tienen asignado 3 ministerios. Marino Murillo debe estar alrededor en este momento de los 54, 55 años. El próximo es Miguel Díaz Canel Bermúdez, el primer vicepresidente del Consejo de Estado y de ministro, es ingeniero eléctrico y fue ministro de Educación Superior. Hoy se habla y se dice que es el sucesor de Raúl Castro. Y eso quisiéramos después, quiero oír lo que piensan ustedes y conversar sobre Miguel Díaz Canel. Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, ha estado muy activo en estos días respondiéndole a Trump sus declaraciones y haciendo ataques de todo tipo contra el exilio cubano. Todavía siguen levantando el ataque y la crítica de que esto es cuestión de batistianos, como si los batistianos fueran eternos y vivieran más de 100 años, porque los más jóvenes, los batistianos importantes más jóvenes, todos transitan por más de 90 años de edad. De verdad que lo que había allí en el archivo, había cualquier cosa menos batistiano como el rey, pero es algo que ellos siguen con la misma cansada, vieja y ya desprestigiada cantaleta, porque no saben ya qué decirnos a los que luchamos contra Batista y al mismo tiempo luchamos contra los Castro, que han hecho de Cuba un país irreconocible. Así han desbaratado la sociedad cubana que ustedes viven. Aquí les presento a alguien de todos ustedes conocido, el hijo de Fidel Castro Díaz Balart. En este momento no tiene ningún cargo específico, pero es un afecto de Raúl. Cuando él cae en desgracia con su padre, Raúl lo guardó en un closet y hace poco tiempo lo sacó del closet, igualito que hizo con Machado Ventura. Machado Ventura cayó en desgracia con Fidel Castro. Raúl le tiene mucha estimación a Machado Ventura, lo guardó también en su closet, de manera que no lo viera. Entonces se olvidan, porque si lo ve, ¿qué tú haces? O sea, Fidel es un tipo de inmediateces, y Raúl lo conoce, y entonces los coge, los guarda, cierra el closet, y como no lo ven, él sigue envuelto, Fidel seguía envuelto en sus cuestiones, sus obsesiones. Y ahora, después de la muerte de Fidel, antes de la muerte, ya cuando asume el poder, Raúl Castro saca a Fidelito, Fidel Castro Díaz Balart, y él se desarrolló mucho tiempo en la Unión Soviética y tiene relaciones con Vladimir Putin
y con otros miembros de lo que fueron los servicios de inteligencia de la antigua Unión Soviética, de la Rusia de hoy. Él coordinó los viajes que han tenido los generales y los ministros de la Rusia actual a Cuba, porque mantiene estrechos vínculos con los rusos. Es un hombre emblemático y los que lo conocen y vivieron esa etapa saben que fue educado para altas posiciones ejecutivas. Estos otros dos coroneles se los pongo para darle a ustedes una idea de lo que es la penetración y el control de la economía que tiene Gaesa. Estos dos coroneles trabajan activamente, pero no son los únicos. Coronel Manuel Marrero Cruz, el ministro de Turismo, es arquitecto, es director de Gaviota, participó en la construcción de los hoteles Río Luna y Río Mares en la playa Esmeralda, cerca de Holguín, donde está la bella playa de Guadalajara. En el 2001 fue nombrado presidente de Gaviota, que es una de las corporaciones que manejan Gaesa, que se fueron integrando, y desde el 2004, hace ya más de 12 años, es ministro de Turismo. El coronel Héctor Oroza Basutín fue director de CIMEX, que desde el 2011 la integraron en Gaesa también. El coronel Basutín dirige, y se lo pongo para que tengan una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, dirige 73 empresas subsidiarias y 21 empresas asociadas a Gaesa, de las cuales 61 están radicadas en el exterior. Incluye todas las funciones, por supuesto, de Gaesa se hacen en moneda dura, ya sea dólar o sea euro, moneda dura. Desde bancos, cafeterías de comida rápida, renta de automóviles, restaurantes, hoteles, joyería, todo lo que a ellos se les ocurra que pueda dar divisas, lo manejan estos militares y lo controla Gaesa. Y esto se lo pongo aquí para que tengan una dimensión de el enorme poder económico que dirige el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, director de Gaesa. Estamos hablando de una supercorporación, un holding gigantesco que además no da cuentas a nadie, nada más que a Raúl Castro, a lo que Raúl Castro señale como el dedo, no da cuenta de sus actividades financieras. En ningún momento se hacen públicas las actividades de la más importante, de la principal operación económica de la dictadura militar de Cuba. Y aquí tenemos, y estos son nombres, hay muchos más y los vamos a ir añadiendo, pero para que ustedes tengan idea hasta qué punto sí están en este proceso comprometidos, como han ido situando a sus hijos. Y estamos hablando un sistema de privilegio. Se supone que la revolución marxista fue a eliminar los privilegios. Era de acuerdo con los méritos y de acuerdo con las necesidades. A cada uno de acuerdo con su trabajo, a cada uno de acuerdo con sus necesidades. Pero no funciona exactamente así, ¿eh? Aquí ustedes tienen los hijos de los privilegios. Aquí ustedes tienen a Ernesto Valdés Alonso, el hijo
mayor de Ramiro Valdés y el secretario de Información de la Embajada de Cuba en China. Aquí ustedes tienen que en realidad es el segundo hombre de importancia en la Embajada de Cuba en China. El hijo de Ramiro Valdés, Ernesto Valdés. Juan Carlos Ronda, hijo del general Alejandro Ronda, el director de cibernética del Banco Nacional. Su padre, Alejandro Ronda, es conocido en Cuba como el general de los pinchos duros. Es un militar que ejerció funciones muy activas en operaciones en el exterior. Se considera que dirigió la operación en que asesinaron al general Somoza en Asunción, Paraguay. Pero muy activo dentro de las operaciones internacionalistas. Su hijo, Juan Carlos Ronda, es director de cibernética del Banco Nacional. Ernesto Machado, el hijo de Machado Ventura, es asesor de inversionistas extranjeros. José Raúl Colomé, el hijo mayor de Abelardo, del general Abelardo Colomé Furri, que fue ministro del Interior, opera el mejor equipado y abastecido paladar restaurante de Cuba. Yo tuve una conversación hace como un año y medio con un muchacho que me reservo todos los nombres, pero me dijo que él había visitado en ocasiones este paladar y estábamos en un restaurante almorzando y me dijo: todo lo que hay aquí y mejor lo tiene el paladar del hijo de Furri. O sea que eso del bloqueo que ha impedido en este sistema de privilegios, los hijos del privilegio sí pueden tener los mejores equipos que existan en sus negocios. Serén Casa, y este es coronel, entre paréntesis, es hijo del general Serén Casas difunto, es segundo al mando de Alejandro Castro, es sobrino de el hermano de Serén, recuérdenme, Casa Regueiro, sí, pero el hermano de Serén, bueno, Julio Casa Regueiro, el hijo de Julio Casa, que es el creador de Gaesa, íntimo de Raúl, es el que crea Gaesa y Julio Casa Regueiro, y trae al yerno de Raúl como segundo. Cuando muere Julio Casa, que murió hace como 3 años o 4, pasan, y ya lo tenían entrenado, pasan a Luis Alberto Rodríguez López Calleja como director de Gaesa. Leopoldo Cintras, el hijo del general Cintras Frías, y Enrique Luzón, hijo del general Luzón, son asesores de empresas del Estado cubano en Angola, y ellos son los que manejan en Angola, están muy bien situados, porque tanto Leopoldo Cintras, cuando estuvo en Angola de jefe de las unidades del ejército de Cuba en Angola, hizo un nexo muy estrecho con la familia de Agustín Neto, especialmente con la hija, que en este momento es presidenta. O sea que hay estrechos vínculos en Angola. ¿Y qué manejan en Angola? Diamante, petróleo. Tienen el petróleo de Angola, es uno de los petróleos
más caros y de mejor calidad del mundo. Y además, el acceso a los diamantes no es ilimitado. Y ahí tienen a los hijos de dos generales, y claro, como esta es una revolución sin privilegios, es la misma oportunidad que tienen ustedes de participar de estas operaciones. Ernesto Plasencia Escalante, sobrino de Aníbal Escalante, el difunto muerto, es el embajador de Cuba en Qatar. De nuevo, parte de un proceso en que, como ustedes ven, ¿qué cosas no existen? Los privilegios. O sea, es una revolución que traiciona incluso sus principios básicos. No solo traicionaron el proceso de Fran País, de José Antonio Echevarría y de los héroes que lucharon por hacer la revolución cubana, sino traicionan incluso el proceso marxista, porque en el fondo, lo que les interesa es el disfrute de ¿qué cosa? Del poder, de los beneficios del poder. Nos quedan 30 minutos. Quisiera ahora conversar con ustedes. La primera pregunta, si no me la voy a hacer yo mismo. ¿Cómo es posible eliminar esta asociación si estamos viendo que no son representantes? Esa es precisamente la pregunta: es ¿cómo es posible eliminar este proceso? ¿Cómo es posible eliminar este proceso si ellos controlan todo? Ven, esta es una sucesión muy frágil, muy frágil. Por ejemplo, la revolución cubana se establece, crece y se hace sólida en el poder porque tiene desde el principio tres elementos que son imprescindibles en los procesos revolucionarios, incluso en procesos políticos democráticos. El carisma de un líder revolucionario. Cuba lo tuvo con Fidel Castro. Fidel Castro, tenemos una malísima opinión, creo que es una de las personas que más daño que ha hecho al pueblo cubano, pero era un líder carismático. Eso se enterró con Fidel Castro. ¿Conocen ustedes en Cuba hoy un líder carismático? ¿Es Miguel Díaz-Canel un líder carismático? Bueno, pero es que tienen de dedo como vitrina, de eso hablamos después. O sea que un factor que falta y que empieza a responder tu pregunta y hace frágil el proceso de sucesión es que no tiene la manera de llenar el hueco del carisma que deja Fidel Castro. Segundo elemento, al principio se creó una imagen, la percepción de un proceso revolucionario que no solo en Cuba, sino en parte del mundo se consideraba como una semi-religión, la ideología marxista. Millones de seres humanos creyeron en eso. Y en Cuba se creyó por una gran parte del pueblo en que estaban viviendo una especie de revolución laica, de religión laica, pero era semi-religiosa. Nosotros recordamos, está documentado en Girón, en Bahía de Cochino, muchos de las tropas de Castro que venían a la pelea, venían y morían creyendo que estaban muriendo
por un ideal sagrado, semi-religioso. Abrazados estamos a ese proceso y a esa ideología. 55 años después, en el planeta, son muy pocos los que piensan con seriedad de que esa es una alternativa. Porque Marx, en el siglo XIX, que es minimal, hace 25 años, nadie se podía imaginar a dónde está el mundo hoy. Pero el mundo de hoy no tiene absolutamente ningún contacto, ni nada que ver con esa obsoleta ideología que donde quiera que ha llegado al poder, si no la han cambiado, es un fracaso. De manera que el segundo elemento de tu pregunta, la ideología semi-religiosa de una creencia sólida, desaparece. Cuando entre ellos mismos, estos muchachos, yo he conversado con muchos de ellos que han pasado por aquí y te dicen, mi generación no cree en eso. El segundo elemento, que se perdió. Ustedes tienen enfrente a un ejército de contemporáneos de ustedes que nacieron con el periodo especial. Porque cuando se desploma la Unión Soviética y se pierde el subsidio soviético, Cuba entra en el periodo especial, que fue un periodo de miseria total, absoluta, que entre paréntesis, Fidel Castro escapa porque empiezan a hacer lo que han hecho muchas veces, y si tienen que hacerlo otra vez lo siguen haciendo: traficar en drogas. Y Venezuela es hoy un estado narcoterrorista, y Cuba es uno de los que propicia esas operaciones, y parte del dinero que están necesitando lo están sacando del tráfico de drogas. Eso te demuestra hasta qué punto ese proceso es corrupto, pero lo ha sido por mucho tiempo. Y entre paréntesis, en su momento, cuando la justicia americana estaba ya en el proceso de llevar a una acusación a generales cubanos y almirantes, incluyendo a Raúl Castro, que lo paró entre paréntesis, la orden la dio Clinton, después que Fidel Castro fusila al general Ochoa y lo acusa de estar traficando en drogas. O sea, no es mi régimen, es un individuo que se desvió de la moral de la revolución. Ochoa no participó, lo que hizo, entre paréntesis, en Cuba no se hacía nada sin el permiso de Raúl y de Fidel Castro, pero fue el chivo expiatorio. Y esa es otra historia que otro día hacemos del fusilamiento, por qué matan al general Arnaldo Ochoa, pero no tiene nada que ver con el juicio ni con la acusación que le hicieron. Y el tercer elemento, que es lo que le queda de los tres que mencioné: carisma no existe. Esta sucesión no tiene un líder carismático. Esta sucesión no tiene una ideología que sea atractiva a ustedes, al pueblo, porque ustedes son una referencia de los que vienen de todas partes de Cuba y llegan a un mundo en donde les estamos contando estas cosas que tal vez por primera vez ustedes las están escuchando. Y el tercer elemento tiene que ver con el minín, la represión. Son buenísimos en esto. Es lo único que hacen bien los sistemas totalitarios marxistas y nazistas.
los nazis y los marxistas, de las cosas que mejor han hecho es precisamente la represión. El problema que tienen es los que tienen que ejecutar esta represión. Y ahí es donde se vuelve frágil la sucesión. Porque pónganse a pensar, en el 1990 se desploma la Unión Soviética, comienza el periodo especial, han pasado 26 años. El muchacho que tenía, el que nació ese año, tiene hoy 26 años. Ya empieza a ser un soldado viejo. El que tenía 5 años pasó de 30. ¿Y qué es lo que conocen? La miseria. No han vivido más nada que el desastre. Entonces es muy difícil a esos soldados que son primos de ustedes pedirle que se vayan a matarlos a ustedes. No quiere decir de que no existan psicópatas capaces de matarlos a ustedes, a sus hijos y a sus padres. Pero hay experiencias en el mundo, modelos específicos que te dicen, esos son procesos, al final, imparables. Porque cuando esta sucesión no tenga posibilidad de mejorar la calidad de vida y empiecen las manifestaciones y empiecen a matar, puede ocurrir, y les voy a poner un modelo, lo que pasó en Rumanía. Sacaron la fuerza del Ministerio del Interior, a los 4 o 5 días no podían seguir matando, porque cuando mataban a un muchacho, a los 3 minutos estaba la abuela del muchacho, la tía, en la calle, que les importaba poco lo que viniera después, y tenían que matarla, y era una bola de nieve, lamentablemente trágica, de muertos, pero se les va de las manos, porque al final la reacción de la persona que no resiste el asesinato, que le han matado a un nieto, que le han matado a un hijo, que le han matado a un padre. Y en ese momento, cuando los psicópatas del Ministerio del Interior no pueden aguantar la represión, ¿a quién sacan? Al ejército. Y el ejército se llegó a matar a los rumanos. Porque estamos hablando, 4 o 5 mil hombres matando pueden hacer mucho daño. Pero una reacción masiva del pueblo no lo pueden controlar. Tienen que sacar el ejército. Y yo soy de los que creo que esos muchachos ni remotamente son como los que habían hace 50 años. Y esa es la fragilidad que tiene esta sucesión dinámica. Sí la están planeando, sí la están tratando, y aquí está clarito como la están haciendo. Y sí es una revolución de privilegios, porque ustedes no participan de estos privilegios. Ustedes tienen que ver cómo van a resolver todos los días. Sin embargo, ellos y sus hijos tienen todo resuelto. No sé si te contesté la pregunta. Profe, por un ejemplo. Yo conozco un ejemplo de que cuando las masas se debilan a las autoridades tienen que replegarse. En la ciudad de Camagüey, el 1 de mayo, hicieron un despliegue militar, se puede decir despliegue militar, no de la PNR, despliegue militar para proteger el 1 de mayo. Resulta ser que en una bronca del muchacho, sacan a un muchacho de la SEMI, ahí va a parar toda la turba aquella que sale de la plaza, que van ahí, que van al final, porque es obligado y al final van a tomar cerveza.
la policía saca al muchacho a golpes de dentro del club y sí, está filmado, está en las redes, y se vira a todas aquellas personas contra la policía. ¿Qué hacen? Se bajan de los camiones que estaban, o sea, las tropas estas no están afuera, vestidas con boinas negras, no están afuera en la calle, y sacan los perros, aquellos pastores alemanes que tienen con los bozales, y se lo empiezan a tirar a la gente. Pero la gente que empieza a notar que se empieza a conglomerar aquello, y la gente a decir abusador, y a golpe para arriba, y a golpe, y a un padre con niños los posaron en medio, y lo fueron cercando dentro de un parque que tuvieron que retirarse. Si no se retiran, los matan. Tuvieron que retirarse, ya una vez retirada la policía, se paró la situación. Pero la orden que le dieron parece fue retirada, se retiraron. Se fue la policía. Se fue, no es que vinieron más, no se fueron. Mire, tú has hecho un ejemplo, un modelo de que tienen que estar preparados para situaciones inesperadas de sorpresa. El proceso, la explosión, eventualmente va a ocurrir en Cuba, va a llegar en un día en que ustedes se acostaron pensando en que calorarse o whatever, y al otro día estalla la conmoción y tiene estos orígenes, algo espontáneo en un pueblo que no cree en ese proceso, que no tiene liderazgo. Alguien mencionaba el otro día la cuestión de la sucesión de Raúl Castro por Miguel Díaz-Canel. ¿Quién aquí cree que esa es una sucesión válida? No, pero es una venta. Es una venta. Okay. Nosotros los tres, con lo que usted nos está enseñando, Miguel, no podíamos ver que ir, pero con lo que nos están enseñando aquí ya vemos que... Miguel Díaz-Canel es una figura de vitrina, una figura decorativa. Fíjense que él no aparece en nada de esto. El salario de Miguel Díaz-Canel lo paga Luis Alberto Rodríguez López Calleja. El salario. Si te portas bien, te aumento el sueldo. Y si te portas mal, te bajo el sueldo o no te pago. O sea, controla, Gaesa controla la bolsa, el bolsillo de la revolución. Y los militares controlan la represión y la violencia. Además, Cuba ha tenido presidentes anteriormente. Osvaldo Dorticón fue presidente en vida de Fidel Castro. Donde quiera que quede Raúl, si a Raúl lo ponen de capitán del barquito de regla, el puerto más importante de Cuba es el capitán del barquito de regla. Porque es donde esté Raúl. Mientras esté vivo, porque entre paréntesis, lo que hay, y a veces ellos tenemos que ser cuidadosos porque a veces ellos ponen esta información a circular, pero lo que está circulando es que está enfermo y que está bastante enfermo, de manera que pudiéramos ver durante la presidencia de Donald Trump que Raúl Castro quede como ha quedado Furricolomé, o sencillamente que muera. Pero y eso sí crea un vacío extraordinario. Ellos están preparando, cuando hablan su prensa, y la prensa increíblemente que los sigue, le hablan del Parlamento cubano, porque uno asocia el Parlamento con una legislación libre, en donde hay discusiones encontradas, donde se opina en forma diferente y nadie mata a nadie. Ustedes han escuchado, saben, en toda la historia del poder popular que ha habido una desviación de los lineamientos que haya puesto Raúl Castro.
yo lo hubiera hecho, hasta en eso han sido malos en términos, mira que son buenos en otras cosas, pero yo hubiera montado un show con alguien, no sé, pero como ellos no admiten que lo que ellos hacen está equivocado, no te permiten la crítica, porque va en contra de la sustancia de su doctrina. Ellos vienen de un concepto del siglo XIX en que la ciencia y la tecnología, y el concepto que hablábamos el otro día de Juan Jacobo Rousseau, el contrato social y el bien común, en donde todo es científico. Cuando te hablan del marxismo, ¿cuál es la palabra que lo acompaña? Sí, marxismo-leninismo, pero es un dogma científico. Fíjense, todo lo demás son utopías. Esta es una respuesta científica que se puso de moda en el siglo XIX, en donde comenzaron a aparecer en el desarrollo de la raza humana, aparecieron muchos progresos científicos. Y entonces el concepto ciencia se volvió una semi-religión. Y Marx inmediatamente digo, lo que yo estoy proyectando es científico. Y miren ustedes lo que ha resultado el fracaso de la Unión Soviética, el fracaso en toda la Europa del el fracaso en China, porque China es un Estado capitalista con un gobierno y un partido único, un poco parecido a lo que había hasta hace 20 años en México, donde había un solo partido, el Partido Revolucionario en México, el PRI, y pero era un sistema capitalista. Los chinos dijeron un día, en el 1985 dijeron, nosotros hemos decidido y hemos encontrado el camino del socialismo chino. Nos estamos alejando del marxismo porque vamos a seguir el camino del socialismo chino. Y como buenos chinos, ustedes saben lo próximo que hicieron. No explicaron qué cosa es el socialismo chino. No lo explicaron. Busquen a ustedes cómo los chinos definen lo que están haciendo. Entonces, porque no se pusieron camisa de fuerza. Ahora tengo que responder porque tengo que seguir estos lineamientos. No. Nosotros abandonamos el marxismo porque hemos encontrado el socialismo chino y no lo explicamos. Y han creado un sistema capitalista de partido único. Pero no se confundan, China tiene de comunismo lo que este micrófono tiene de Claudio. Vaya que ha fracasado y sigue fracasando. En el caso de Díaz-Canel, él lo van a poner en su momento para empezar a proyectar con toda la maquinaria de propaganda que tienen en el mundo la palabra, como ustedes ven, señores, estamos en un proceso de cambio, denos las oportunidades. Pero ¿para qué son las oportunidades? Para ellos poder implementar esto. Cuando le están vendiendo el cambio, lo que están vendiendo es el afincar los privilegios de sus hijos y de sus nietos, no del pueblo cubano. Quedan 5 minutos. Una última pregunta. ¿Pudiera ser, usted como analista no puede responder eso mejor que nosotros, lo mismo que Díaz-Canel, lo mismo que Marino Murillo, que Bruno, cualquiera de esos que pudieran poner, pudiera ser, vaya, lo más lógico, ¿no? Que lo dejaran como presidente, como una maqueta, porque al final sabemos que estos 4 son los que siguen dirigiendo el país, sobre todo el que tenga esa, así que da lo mismo poner un presidente entre comillas falso, a quien que dé la cara, cuando los que controlan el país son otros. Y en caso de que hubiese una rebelión o algo, la cabeza principal que se le debería sería la del presidente, y estos seguirían escapando de alguna manera. No, esto que estamos hablando eventualmente se hace
muy evidente y muy obvio. O sea, ustedes lo entienden, pero hay cientos de cubanos que entienden que todo esto es un juego que ellos están haciendo y que ahora, mira, a mí me es muy difícil tratar de penetrar el futuro de esto. Yo no tengo la menor duda de que en X tiempo, puede ser 2 años, puede ser 3 años, pero van a venir no iniciados por ellos, porque ellos están en este proyecto. Van a venir esas reacciones inesperadas que van a ocurrir, pero incluso si fuesen exitosas, porque pueden fracasar, pero si fuesen exitosas, porque en la vida hay que llevar las dos habas, una en la que tú ganas y otra en la que pierdes. Y cuando te metes en estas cosas, tienes que ir con las dos habas, incluso te puede costar la vida. Si estás decidido a llevarla a donde hay que llevarla. Y aquí, entre los veteranos que nos acompañan, todos en su momento se han jugado la vida. Y muchos compañeros nuestros y hermanos de lucha se murieron en ese esfuerzo. La verdad que el proceso exige coraje, exige valor personal. Que lo están demostrando ustedes, lo está demostrando la juventud en Venezuela, que todos los días se mueren en las calles de Venezuela. La libertad tiene un precio altísimo y hay que pagar. Pero lo que es muy difícil determinar cuál es el camino, porque hay tantas variables, es como una reacción química. Ustedes empiezan a echar en esa olla 4 o 5 elementos, pero el sexto puede cambiar los otros y tener una reacción diferente. Pero si el sexto es otra cosa, pueden tener otro resultado. O sea, ustedes tienen que ir asegurándose cosas que no son negociables. Por ejemplo, ¿qué cosa no es negociable? El derecho a las libertades ciudadanas no es negociable. Pero fuera de eso, ¿cómo lo alcanzan? ¿Cómo llegan a esa libertad individual? Depende de muchos factores. Lo que no tengan la menor duda de que está en camino, que van a tener la oportunidad y que hay que tener la disposición y el coraje para enfrentarlo en ese momento. Muchas gracias. Quiero que sepan que aquí siempre nos van a tener con los brazos abiertos. Y si nos dieran la oportunidad, los vamos a acompañar en la isla.